Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy martes 18 de febrero. Bolivia empieza a recibir la ayuda internacional para los damnificados por las inundaciones. Las primeras colaboraciones vinieron de la mano de la ONU, Argentina y Venezuela. En Trinidad ya se encuentra el primer cargamento de tiendas de campaña de las Naciones Unidas. Hasta el momento hay 873 tiendas de campaña y en las próximas horas sumarán 2.000. Por otra parte, también arribaron 3 voluntarios de los cascos blancos de Argentina, expertos en comunicación logística y manejo de campamentos de evacuados, quienes fueron recibidos por el ministro de Defensa, Rubén Saavedra. Argentina envió 150.000 pastillas potabilizadoras de agua con capacidad para purificar 3 millones de litros, varias tiendas para 500 personas y maletines de medicamentos. La Fuerza Binacional de Ingeniería Social Boliviana Venezuela actualmente trabaja con 30 hombres aproximadamente para elevar el dique, que tiene una longitud total de 8,2 kilómetros. Según informes oficiales del gobierno, el número de fallecidos por las inundaciones y lluvias en todo el país subió a 55 y el de familias damnificadas llega a 58.691. Y con más noticias, en medio de los desastres naturales, las discusiones se continúan en el Beni, donde el gobierno se niega a declarar el Beni zona de desastre, mientras el gobernador Carmelo Lenz y los cívicos esperan la declaratoria. El gobernador cruceño Rubén Costas declaró ayer que no le entra en la cabeza que la gente haga propaganda con las tragedias. Además, el gobernador del Beni, Carmelo Lenz, tildó de perversos los planes de Evo, que busca que Beni se gaste todos los recursos ahora para que luego venga el Estado a ganar votos con las obras de post-tragedia, declaró Lenz. Mientras, la disputa afecta incluso a la ayuda internacional, como mencionó un grupo de médicos de Estados Unidos, quienes vienen por tercer año continuo. Esta vez trajimos un grupo más grande por la situación especial. Quisiera decirles más, pero la confrontación entre el gobierno y las autoridades locales lo impide, dijo un vocero. Como noticia, les contamos que cerca de 1.000 baterías para celulares y 40 para bicicletas o automóviles producirá la planta piloto de baterías de ion litio que entró ayer en operaciones. El presidente Evo Morales inauguró la planta ubicada en Yocalla, en el municipio de Palca, y mostró las primeras baterías ensambladas con la marca Made in Bolivia. En el proyecto participa 10 técnicos de la República Popular de China y 21 de Bolivia, entre químicos, matemáticos e informáticos. La planta tuvo un costo de 13,7 millones de dólares y entre sus objetivos se encuentra la formación de técnicos bolivianos en técnicas relacionadas al litio y a mediano plazo el diseño y desarrollo de baterías para diferentes dispositivos electrónicos. Más información en Bolivia News. El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Rudy Flores, reveló este lunes que sus llamadas telefónicas son grabadas, supervisadas y fiscalizadas por sistemas de inteligencia, por lo cual descarta las denuncias del magistrado Gualberto Cusi, quien lo acusa de estar constantemente comunicado con el órgano ejecutivo para la emisión de fallos constitucionales. Sin embargo, desde el Ministerio de Gobierno y el de Justicia niegan la injerencia del Ejecutivo en el órgano judicial. El magistrado Cusi pidió que las autoridades competentes investiguen los extractos de llamadas salientes y entrantes de los teléfonos del presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional. La magistrada Rosario Chávez acusó a Flores de ocultar información y denunció que no existen las condiciones para ejercer su trabajo. Una sola persona, por Flores, maneja el tribunal, señaló la magistrada. Con más noticias, el gobierno de Costa Rica deploró hoy unas declaraciones del presidente de Bolivia, Evo Morales, sobre las elecciones costarricenses y en las que también se refirió al país centroamericano como una ex colonia de Estados Unidos. Costa Rica es un país de paz y no entiende esos ataques infundados contra una democracia desarmada que desconocen la historia y la esencia fundamental de la cultura y la identidad de nuestro pueblo.
expresó la Cancillería costarricense en un comunicado. Las declaraciones de Morales se produjeron el pasado 7 de febrero, cuando Morales se refirió a los resultados obtenidos por partidos de tendencia de izquierda en las elecciones de El Salvador y Costa Rica, celebradas el 2 de febrero. Costa Rica antes era la colonia de Estados Unidos. Creo que inclusive, espero no equivocarme, es un país sin fuerzas armadas. Estados Unidos eliminó las fuerzas armadas en Costa Rica, señaló el gobernante boliviano. La Cancillería costarricense recordó que este país nunca ha sido una colonia estadounidense y que entre 1856 y 1857 expulsó de Centroamérica a los filibusteros estadounidenses al mando de William Walker, quienes pretendían invadir la región. El gobierno calificó hoy como injustos los ataques del presidente de Bolivia, ya que Costa Rica siempre ha expresado un consciente respaldo al pueblo y al gobierno del presidente Evo Morales en sus esfuerzos por la estabilidad y progreso de su país. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.39, el yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. El potosino Jorge de Corbis y el orureño Carlos Estrada son por el momento los candidatos para la elección del presidente de la Liga en reemplazo de Mauricio Méndez, quien renunció a la presidencia el 18 de diciembre del pasado año. El presidente interino es Arnulfo Cabrera, quien recibió la potestad de los 12 clubes para cumplir esas funciones mientras se elige al titular. Las elecciones se llevarán a cabo el viernes y sábado en Cochabamba para completar hasta septiembre de este año el periodo de la actual gestión. Otro punto que será tratado por la dirigencia es el diagnóstico del fútbol boliviano que la Liga debe presentar a la Federación Boliviana de Fútbol para el cambio de estructuras que se pretende hacer este año. Y con más noticias del deporte, en el clásico norteño entre Guavirá de Montero y Sport Boys de Warnes, los rojos ganaron 2 veces a los toros de Warnes. Los 2 partidos que jugaron hasta hoy por torneos de liga profesional, Guavirá y Sport Boys en el denominado Clásico del Norte, fueron ganados por el equipo rojo que pretende seguir manteniendo esa supremacía cuando se midan mañana miércoles en Warnes. En tanto, los azules esperan cortar esa racha logrando su primer triunfo. Bien, mis amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.